Soñamos mucho con el paraíso, o mejor dicho, con numerosos paraísos sucesivos, pero todos ellos son, mucho antes de que uno muera, paraísos perdidos, además de que en ellos nos sentiríamos perdidos. Nos dejó en la estación. Pero a lo mejor tienes que esperar una hora, me dijo. Si la pasas aquí, seguro que ves a mi tío Charles, que dentro de un rato coge el tren para París, 10 minutos antes que del tuyo. Yo ya me he despedido de él porque tengo que volver antes de la hora de su tren. No he podido hablarle de ti porque aún no había recibido tu telegrama. A los reproches que le hice cuando Saint-Loup nos hubo dejado, Albertín me respondió que, con su frialdad hacia mí, había intentado, por si acaso, evitar la idea que habría podido hacerse Robert si, en el momento de la llegada del tren, me hubiese visto inclinado sobre ella y con el brazo alrededor de su cintura. De hecho, Robert se había fijado en esa actitud. Yo no le había visto. En caso contrario, me hubiese sentado con más corrección al lado de Albertín. Y había tenido tiempo de decirme al oído: son esas las muchachas tan remilgadas de las que me has hablado y que no querían tratos con Mademoiselle de Esther María porque la encontraban de mal tono. En efecto, yo le había dicho a Robert con toda franqueza, cuando había ido desde París a verle a Doncier, y en un momento en que hablábamos de Balbec, que no había nada que hacer con Albertín, que era la virtud misma. Y ahora que hacía mucho que había descubierto por mí mismo que era falso, deseaba con más fuerza todavía que Robert creyese que era cierto. Me hubiera bastado decirle que amaba a Albertín. Era de esas personas que saben renunciar a un placer por evitar a un amigo sufrimientos que sentirían como si fuesen propios. Sí, es muy niña, pero ¿no sabes nada de ella? Añadí inquieto. Nada, salvo que os he visto en la actitud de dos enamorados. El comportamiento que usted ha tenido no evitaba nada, le dije a Albertín cuando Saint-Loup nos hubo dejado. Es cierto, me contestó. He sido torpe, le he dado un disgusto. Lo siento mucho más que usted. Verá como nunca vuelva a suceder, perdóneme, me dijo tendiéndome la mano con aire triste. En ese momento, por el fondo de la sala de espera donde estábamos sentados, vi pasar lentamente, seguido a cierta distancia de un empleado que llevaba sus maletas, a Monsieur de Charlus. En París, donde solo lo encontraba en ocasión de algunas horas, inmóvil, embutido en un frac negro, mantenido en la vertical por su orgulloso enderezamiento, por su afán de agradar, por los fuegos artificiales de su conversación, no me daba cuenta de lo mucho que había envejecido. Ahora, en un terno de viaje claro que le hacía parecer más gordo, andando y contoneándose, balanceando una panza que sobresalía y un trasero casi simbólico, la crueldad de la plena luz del día descomponía en coloretes sobre sus labios, en polvo de arroz fijados con col cream sobre la punta de la nariz, en negro sobre el bigote teñido cuyo color de ébano contrastaba con el pelo entrecano, todo lo que a la luz de las lámparas hubiese parecido la animación de la tez de una persona todavía joven. Mientras hablaba con él, pero brevemente a causa de su tren, miraba el vagón de Albertín para darle a entender que ya iba enseguida. Cuando volví la cabeza hacia Monsieur de Charlus, me pidió que llamase a un militar, pariente suyo, que estaba al otro lado de la vía, exactamente como si fuese a subir a nuestro tren, pero en sentido inverso, en la dirección que se alejaba de Balbec. Está en la banda del regimiento, me dijo Monsieur de Charlus. Como usted tiene la suerte de ser bastante joven y yo la desgracia de ser bastante viejo para que pueda usted evitarme cruzar e ir allá, me sentí obligado a ir hacia el militar indicado y vi en efecto en las liras bordadas en su cuello que formaba parte de la banda. Pero en el momento en que iba a cumplir mi encargo, cuál no fue mi sorpresa, y puedo decir que mi placer, al reconocer a Morel, el hijo de la ayuda de cámara de mi tío, y que tantas cosas me hacía recordar. Se me olvidó hacer el encargo de Monsieur de Charlus. Pero, ¿cómo? ¿Está usted en Doncier? Sí, y me han destinado a la banda, al servicio de baterías. Pero en esa respuesta había un tono seco y altanero. Se había vuelto muy presumido y evidentemente mi vista, recordándole la profesión de su padre, no le resultaba agradable. De pronto vi a Monsieur de Charlus precipitarse sobre nosotros. Mi retraso evidentemente le había impacientado. Esta noche desearía oír un poco de música, le dijo a Morel sin más preámbulos. Pago 500 francos por la velada. Quizá podría interesar a alguno de sus amigos si lo tiene en la banda. Por más que conociese la insolencia de Monsieur de Charlus, me dejó atónito que ni siquiera saludase a su joven amigo.
Por lo demás, el varón no me dio tiempo para reflexionar. Tendiéndome afectuosamente la mano, hasta la vista, querido, me dijo para darme a entender que no me quedaba más que irme. Por otra parte, yo ya había dejado demasiado tiempo sola a mi querida Albertine. Mira, le dije al subir de nuevo al vagón, la vida de los baños de mar y la vida de viaje me hacen comprender que el teatro del mundo dispone de menos decorados que de actores, y de menos actores que de situaciones. ¿Por qué me dices eso? Porque Monsieur de Charlus me ha pedido que le mandase a uno de sus amigos a quien, justo en ese instante, en el andén de la estación, acabo de reconocer como uno de los míos. Pero mientras decía esto, estaba preguntándome cómo podía conocer el varón a Morel. La desproporción social en la que al principio yo no había pensado era demasiado inmensa. Primero se me ocurrió que era a través de Dupin, cuya hija, como se recordará, parecía estar enamorada del violinista. Lo que sin embargo seguía sorprendiéndome es que el varón, obligado a partir hacia París dentro de 5 minutos, manifestase el deseo de oír música en Doncières. Pero al ver de nuevo en mi recuerdo a la hija de Dupin, empezaba a darme cuenta de que los reconocimientos, expediente pobre de las obras de ficción, expresarían en cambio una parte importante de la vida si fuésemos capaces de llegar hasta lo auténticamente novelesco, cuando de repente, en un relámpago, comprendí lo ingenuo que había sido. El señor de Charlus no conocía en absoluto a Morel, ni Morel a Monsieur de Charlus, quien, deslumbrado pero también intimidado por un militar que sin embargo solo llevaba unas simples liras, había recurrido a mí en su emoción para que le llevase a una persona que no podía sospechar que yo conociese. En cualquier caso, el ofrecimiento de 500 francos había debido de suplir en Morel la ausencia de relaciones anteriores, porque les vi seguir hablando sin pensar que estaban al lado de nuestro tranvía. Y al acordarme de la forma en que Monsieur de Charlus se había precipitado hacia Morel y hacia mí, captaba su semejanza con ciertos parientes suyos cuando levantaban una mujer en la calle, solo que el objeto apuntado había cambiado de sexo. A partir de cierta edad, y aunque dentro de nosotros se cumplan evoluciones diferentes, cuanto más nos volvemos nosotros mismos, más se acentúan los rasgos familiares, porque la naturaleza, aun continuando armoniosamente el dibujo de su tapicería, interrumpe la monotonía de la composición gracias a la variedad de las figuras que intercala. Por lo demás, la altanería con que Monsieur de Charlus había mirado de arriba abajo al violinista es relativa, según el punto de vista en que nos situemos. Habría sido reconocida por las 3/4 de las personas del gran mundo que se inclinaban ante él, no por el prefecto de policía que, unos años más tarde, le hacía vigilar. El tren de París ya está anunciado, señor, dijo al empleado que llevaba las maletas. Pero yo no cojo el tren, ponga todo eso en consigna. ¿Qué diablo? Replicó Monsieur de Charlus dando 20 francos al empleado, estupefacto por el cambio y encantado por la propina. Aquella generosidad trajo inmediatamente a una florista. Compre estos claveles. Mire qué rosa más bella, buen señor. Le traeré suerte. Impacientado, Monsieur de Charlus le tendió 40 sous, a cambio de los cuales la mujer le ofreció sus bendiciones y de nuevo sus flores. Dios mío, si pudiese dejarnos tranquilos, dijo Monsieur de Charlus dirigiéndose en tono irónico y lastimero, y como un hombre enfadado, a Morel, no sin encontrar cierta dulzura para pedirle su apoyo. Ya es bastante complicado lo que tenemos que decirnos. Como el empleado del ferrocarril aún no estaba muy lejos, quizá Monsieur de Charlus prefería no tener una audiencia numerosa. Tal vez estas frases incidentales permitían, a su timidez altanera, no abordar demasiado directamente la petición de una cita. El músico, volviéndose con aire franco, imperativo y resuelto hacia la vendedora de flores, levantó hacia ella una palma que la rechazaba, dándole a entender que no interesaban sus flores y que debía marcharse lo más rápidamente posible. El señor de Charlus vio embelesado aquel gesto autoritario y viril, hecho por una mano graciosa para la que aún habría debido de resultar demasiado pesado, demasiado gravemente brutal, de una firmeza y una desenvoltura precoces que daban a aquel adolescente todavía imberbe el aire de un joven David
capaz de sostener un combate contra Goliat. La admiración del varón se mezclaba involuntariamente a esa sonrisa que se nos escapa al ver en un niño una expresión demasiado seria para su edad. ¿Cómo me gustaría que un joven así me acompañara en mis viajes y me ayudase en mis asuntos? ¿Cómo me simplificaría la vida? Se dijo Mesía de Charlos. El tren de París, que el varón no tomó, partió. Nosotros dos, Albertín y yo, subimos luego al nuestro sin que pudiese saber qué había sido de Mesía de Charlos y Morel. No tenemos que volver a enfadarnos nunca más. Le pido perdón otra vez, me repitió Albertín, aludiendo al incidente Saint-Loup. Tenemos que ser siempre cariñosos los dos, me dijo con ternura. En cuanto a su amigo Saint-Loup, si usted cree que me interesa lo más mínimo, se equivoca de parte a parte. Lo único que me gusta en él es que parece apreciarle a usted mucho. Es muy buen muchacho, contesté, guardándome mucho de prestar a Robert imaginarias cualidades superiores, como no habría dejado de hacer por amistad hacia él de haber estado con cualquier otra persona que no fuese Albertín. Es un ser exquisito, sincero, atento, leal, con el que se puede contar para todo. Al decir esto, me limitaba, contenido por mis celos, a decir de Saint-Loup la verdad, pero también era siempre la verdad lo que decía, mas esa verdad se expresaba en los mismos términos que había utilizado para hablarme de él Madame de Villeparisis cuando aún no conocía yo a Saint-Loup, cuando lo imaginaba tan distinto, tan altivo, y me decía, ¿les parece bueno porque es un gran señor? De igual manera, cuando la marquesa me había dicho, será tan feliz, me figuré, después de haberle visto delante del hotel, dispuesto a conducir, que las palabras de su tía eran pura trivialidad mundana, destinadas a halagarme. Y luego me había dado cuenta de que lo había dicho con toda sinceridad, pensando en lo que me interesaba, en mis lecturas, y por saber que eran las mismas cosas que amaba Saint-Loup, igual que más tarde tendría ocasión de decir sinceramente a alguien que, trabajando en una biografía de su antepasado, La Rochefoucauld, el autor de las máximas, hubiese querido ir a pedir consejos a Robert. Será tan feliz. Y es que había aprendido a conocerlo. Pero al verle por la primera vez, no había creído que una inteligencia afín a la mía pudiera arroparse en tanta elegancia exterior de indumentaria y de actitud. La había juzgado por su plumaje, de una especie distinta. Ahora era Albertín quien, quizás en parte porque Saint-Loup, por bondad hacia mí, había estado tan frío con ella, me dijo lo que yo había pensado tiempo atrás. Ah, ¿de veras es tan atento? Tengo la impresión de que la gente siempre se le encuentra todas las virtudes cuando son del Faubourg Saint-Germain, pero que Saint-Loup perteneciese al Faubourg Saint-Germain era algo en lo que yo no había pensado una sola vez en el curso de aquellos años en que, despojándole de su prestigio, me había puesto de manifiesto sus virtudes. Cambio de perspectiva para mirar a las personas, más impresionante ahora en la amistad que en las simples relaciones sociales, pero mucho más todavía en el amor, donde el deseo lleva a una escala tan grande, aumentada a tales proporciones los mejores signos de frialdad, que hubiera necesitado menos de la que manifestaba de buenas a primeras Saint-Loup para que me creyese desde el principio despreciado por Albertín, para que me imaginase a sus amigas como seres maravillosamente inhumanos y para que atribuyese solo a la indulgencia que se siente por la belleza y por una cierta elegancia el juicio del Stier cuando me decía de la pandilla, igual que Madame de Villeparisis de Saint-Loup, son buenas chicas. Pero no era este el juicio que yo habría hecho oyendo decir a Albertín. En todo caso, atento no, espero no volver a verle, dado que ha sido la causa de la pelea entre nosotros. No tenemos que volver a enfadarnos más. ¿No es gentil? Como me había dado la impresión de que le gustaba Saint-Loup, me sentí casi curado por un tiempo de la idea de que le gustasen las mujeres, figurándome que ambas cosas eran inconciliables. Y ante el impedimento de Albertín, con el que parecía haberse vuelto otra persona, y ante el impermeable de Albertín, con el que parecía haberse vuelto otra persona, la infatigable errabunda de los días lluviosos,
y que, ajustado, maleable y gris en aquel momento, más que proteger sus ropas contra el agua, parecía haber sido mojado por ella y pegarse el cuerpo de mi amiga como si fuese a tomar la impronta de sus formas para un escultor. Arranqué aquella túnica que abrazaba celosamente un pecho deseado y, atrayendo hacia mí a Albertín, mas ¿no quieres tú, viajera indolente, soñar sobre mi hombro, posando en él tu frente? Le dije, cogiéndole la cabeza entre las manos y mostrándole los grandes prados inundados y mudos que se extendían en el crepúsculo hasta el horizonte, cerrado por las cadenas paralelas de ondulaciones lejanas y azuladas. 2 días después, el famoso miércoles, en aquel mismo trenecito que acababa de tomar en Valve para ir a cenar a la Raspellier, puse toda mi atención en no dejar que Cottard se me escapase en Graicourt-Saint-Vaast, donde una nueva llamada telefónica de Madame Verdurin me había dicho que lo encontraría. Debía subir a mi tren y me indicaría dónde había que apearse para encontrar los coches que mandaban de la Raspellier a la estación. Como el trenecito solo se detenía un momento en Graincourt, primera estación después de Donsière, me había situado por adelantado en la portezuela por miedo a no ver a Cottard o a que él no me viese. ¡Qué temores tan infundados! No me había dado cuenta de hasta qué punto el pequeño clan había modelado a todos los habitués por el mismo tipo, vestidos además con traje de cena de gala, y esperando en el andén se dejaban reconocer enseguida por cierto aire de seguridad, de elegancia y de familiaridad, por unas miradas que franqueaban como en un espacio vacío donde nada llama la atención las apretadas hileras del público vulgar, acechando la entrada de algún habitué que había tomado el tren en una estación anterior y animados ante la conversación inminente. Este signo de elección que la costumbre de cenar juntos había impreso en cada uno de los miembros del grupito, no sólo los hacía reconocibles cuando, numerosos y constituyendo una fuerza, se adensaban formando una mancha más brillante en medio del rebaño de viajeros, lo que Brichot llamaba el pecus, en cuyos apagados rostros no podía leerse ninguna noción relativa a los Verduni, ninguna esperanza de poder cenar nunca en la Raspellier. Además, aquellos viajeros vulgares habían estado menos interesados que yo si en su presencia se hubiesen pronunciado, a pesar de la notoriedad conseguida por algunos, los nombres de aquellos fieles que a mí me sorprendía ver seguir participando en cenas mundanas, cuando varios ya lo hacían según lo que me habían contado antes de mi nacimiento, en una época al mismo tiempo lo bastante remota y lo bastante vaga para que me viese tentado a exagerar su lejanía. El contraste entre la continuación no sólo de su existencia, sino de la plenitud de sus fuerzas y el aniquilamiento de tantos amigos que yo había visto desaparecer aquí o allá, me daba esa misma sensación que sentimos cuando en la última hora de los periódicos leemos precisamente la noticia que menos esperábamos, por ejemplo, la de una defunción prematura, y que nos parece fortuita porque las causas de las que es resultado han permanecido desconocidas para nosotros. Esa sensación es la de que la muerte no alcanza de manera uniforme a todos los hombres, sino que una ola más avanzada de su trágica marea se lleva una existencia situada en el mismo nivel de otras que las olas siguientes perdonarán mucho tiempo todavía. Más tarde habremos de ver cómo la diversidad de los muertos que circulan invisiblemente son causa de la particular sorpresa que provocan en los periódicos las necrológicas. Además, veía que, con el paso del tiempo, no sólo los datos reales que pueden coexistir con la peor vulgaridad en las conversaciones se revelan e imponen, sino también que individuos mediocres llegan a esos altos puestos, unidos en la imaginación de nuestra infancia algunos viejos célebres, sin pensar que, después de cierto número de años, lo serían sus discípulos convertidos en maestros y capaces ahora de inspirar el respeto y el temor que ellos mismos sentían en otro tiempo. Mas si los nombres de los fieles eran desconocidos para el pecus,
Su aspecto no dejaba de señalarlos a sus ojos. Hasta en el tren, cuando el azar de lo que unos y otros habían tenido que hacer durante el día reunía allí a todos, como únicamente tenían que recoger en una estación siguiente a uno aislado, el vagón en que se encontraban reunidos, designados por el codo de un escultor, esquí, empavesado por Le Temps de Cottard, florecía de lejos como un coche de lujo e incorporaba en la estación precisa al compañero retardatario, al único al que hubieran podido escapárseles debido a su semiceguera. Aquello signo de promisión era Brichot, pero también uno de los habitués asumía voluntariamente con el ciego las funciones de vigía, y en cuanto se avizaba su sombrero de paja, su paraguas verde y sus anteojos azules, lo dirigía con rápida suavidad hacia el compartimento elegido, de suerte que no había ejemplo de que uno de los fieles, a menos de incurrir en la más grave sospecha de crápula o incluso de no haber venido por tren, no encontrase a los otros en ruta. A veces ocurría lo contrario. Un fiel había tenido que ir bastante lejos aquella tarde y por lo tanto debía hacer una parte del recorrido solo antes de que el grupo se le uniese, pero incluso aislado así, único de su especie, no dejaba de producir cierto efecto la mayoría de las veces. El futuro, hacia el que se dirigía, lo señalaba al viajero sentado en el banco de enfrente, que se decía: debe de ser alguien, y con la oscura perspicacia de los viajeros de Maús distinguía, aunque fuese alrededor del sombrero flexible de Cottard o del escultor esquí, una vaga aureola, y no le extrañaba demasiado que en la siguiente estación una multitud elegante, si era el término del trayecto, recibiese al fiel en la portezuela y se fuera con él hacia uno de los coches que esperaban, saludados todos en voz muy baja por el empleado de Deauville, o, si era una estación intermedia, invadiese el compartimento. Es lo que hizo, y con precipitación, porque algunos habían llegado con retraso justo en el momento en que el tren ya en la estación iba a arrancar, la tropa que Cottard llevó a paso de carga hacia el vagón en cuya ventana había visto mis señales. Brichot, que se encontraba entre aquellos fieles, había llegado a serlo más en el curso de los últimos años, que para otros había significado una menor asiduidad. Su vista, que disminuía progresivamente, le había obligado, incluso en París, a reducir cada vez más su trabajo en horas nocturnas. Por otro lado, tenía poca simpatía por la Nueva Sorbona, donde las ideas de exactitud científica, la alemana, empezaban a imponerse sobre el humanismo. Ahora se limitaba exclusivamente a su curso y a los tribunales de examen. Por eso tenía más tiempo que dedicar a la mundanidad, es decir, a las soirées, en casa de los Verdurin, o aquellas que a veces ofrecía a los Verdurin este o aquel fiel temblando de emoción. Verdad es que en 2 ocasiones el amor había estado a punto de hacer lo que el trabajo ya no podía, apartar a Brichot del pequeño clan, pero Madame Verdurin, que estaba ojo a visor, y además, habiéndose acostumbrado a ello en interés de su salón, había terminado encontrando un placer desinteresado en este género de dramas y de ejecuciones. La habían impulsado a una ruptura irremediable con la persona peligrosa, sabiendo, como ella decía, poner las cosas en su sitio y aplicar el cauterio a la llaga. Esto le había resultado particularmente fácil con una de las personas peligrosas, que era simplemente la lavandera de Brichot, y a Madame Verdurin, que tenía libre acceso al 5.º piso del profesor, rojo de orgullo cuando ella se dignaba subir a su planta. Le había bastado con poner en la puerta aquella mujer insignificante. ¿Cómo?, le había dicho la patrona Brichot. Una mujer como yo le hace el honor de venir a su casa y usted recibe a semejante criatura. Brichot no había olvidado nunca el favor que le había hecho Madame Verdurin, impidiendo que su vejez se hundiera en el fango, y cada vez se volvía más adicto, mientras, en contraste con este rebrote de afecto, quizá conectado con él, la patrona empezaba a cansarse de un fiel demasiado dócil, con cuya obediencia podía contar de antemano. Pero Brichot sacaba de su intimidad con los Verdurin un prestigio que lo distinguía entre todos sus colegas de la Sorbona. Estaban deslumbrados por los relatos que les hacía de unas cenas a las que nadie los invitaría nunca, por la mención en las revistas o por el retrato expuesto en el salón
que había hecho de él tal escritor o tal pintor famosos cuyo talento apreciaban los titulares de otras cátedras de la Facultad de Letras, pero cuya atención no tenía la menor probabilidad de atraer. Finalmente, por la elegancia misma en el vestir del filósofo mundano, elegancia que al principio habían confundido con descuido hasta que su colega les había explicado benévolamente que, durante una visita, el sombrero de copa se suele dejar en el suelo, y que no es de recibo en las comidas campestres, por elegantes que sean, en las que debe ser sustituido por el sombrero flexible que va muy bien con el smoking. Cuando el pequeño grupo se engolfó en el vagón, durante los primeros segundos no pude siquiera dirigir la palabra acotar, porque estaba sofocado, no tanto por haber corrido para no perder el tren, como por lo que le maravillaba haberlo cogido tan justo. Más que la alegría de un triunfo, sentía casi la hilaridad de una farsa divertida. Ah, sí ha sido buena, dijo cuando se hubo repuesto. Un poco más y... diantre, es lo que se dice cogerlo por los pelos, añadió, guiñando el ojo, no para preguntar si la expresión era adecuada, porque ahora rebosaba de seguridad, sino por satisfacción. Por fin pudo presentarme a los demás miembros del pequeño clan. Me sentí molesto al ver que casi todos llevaban ese traje que en París se llama smoking. Había olvidado que los Verdurin iniciaban una evolución tímida hacia el gran mundo, frenada por el caso Dreyfus, acelerada por la música nueva, evolución que por lo demás ellos desmentían y que seguirían desmintiendo hasta que la consiguiesen, como esos objetivos militares que un general solo anuncia cuando los ha alcanzado, para no parecer derrotados si no los conquista. Por lo demás, el gran mundo estaba por su parte preparado para ir hacia ellos. Por el momento se limitaba a considerarlos como gentes cuya casa no frecuentaba nadie de la alta sociedad, pero que no lo lamentaban en absoluto. El salón de los Verdurin pasaba por ser un templo de la música. Se afirmaba que allí era donde Vintel había encontrado inspiración, alientos. Si la sonata de Vintel seguía siendo totalmente incomprendida y casi desconocida, su nombre, pronunciado como el mayor músico contemporáneo, ejercía un prestigio extraordinario. Además, algunos jóvenes del Faubourg estaban empeñados en que debían ser tan instruidos como los burgueses, y había 3 de ellos que habían estudiado música y para los que la sonata de Vintel gozaba de una reputación enorme. De vuelta a casa hablaban de él a la inteligente madre que los había impulsado a cultivarse, y las madres, interesándose por los estudios de sus hijos, miraban con cierto respeto a Madame Verdurin, que seguía la partitura en su palco de proscenio. Por el momento, la mundanidad latente de los Verdurin solo se traducía en 2 hechos. Por un lado, Madame Verdurin decía que la princesa de Caprarola es inteligente, es una mujer agradable. Lo que no puedo soportar son los imbéciles, la gente que me aburre, eso me vuelve loca. De estas palabras, una persona algo perspicaz habría deducido que la princesa de Caprarola, mujer de la más alta sociedad, había hecho una visita a Madame Verdurin. Había llegado a pronunciar su nombre durante la visita de condolencias que había hecho a Madame Swann cuando murió el marido de ésta, preguntándole si los conocía. ¿Cómo dice?, había respondido Odette con una tristeza repentina. ¿Verdurin? Ah, ya sé, había añadido en tono desolado. No los conozco, o mejor dicho, los conozco sin conocerlos. Son personas que vi en casas de amigos en otro tiempo, hace mucho. Son agradables. Cuando la princesa de Caprarola se fue, Odette hubiera preferido haber dicho simplemente la verdad, pero la mentira inmediata no era el producto de sus cálculos, sino la revelación de sus temores, de sus deseos. No negaba lo que hubiera sido oportuno negar, sino lo que habría deseado que nunca hubiese ocurrido, aun a riesgo de que el interlocutor llegara a enterarse una hora más tarde de la verdad. Poco después había recuperado la seguridad e incluso se había adelantado a las preguntas diciendo, para no dar la impresión de que las temía, Madame Verdurin, pues claro, la he conocido enormemente, con la afectación de humildad de una gran dama que cuenta que ha cogido el tranvía. Se habla mucho de los Verdurin desde hace algún tiempo, decía Madame de Soubray, con un desdén sonriente de duquesa
Odette respondía: pues sí, me parece que efectivamente se habla mucho de ellos. De vez en cuando hay gente así nuevas que entran en sociedad, sin pensar que ella misma era una de las más nuevas. La princesa de Caprarola ha cenado en su casa, continuó Madame de Soubray. Ah, respondió Odette, acentuando su sonrisa, no me extraña. Estas cosas siempre empiezan por la princesa de Caprarola y luego va alguna otra, la condesa Molé, por ejemplo. Mientras decía esto, Odette aparentaba un profundo desdén por las dos grandes damas que tenían la costumbre de ser las primeras en los salones recién abiertos. Por su tono se advertía que ella, Odette, lo mismo que Madame de Soubray, no se dejarían embarcar en semejantes galeras. Después de la confesión que Madame Verdurin había hecho de la inteligencia de la princesa de Caprarola, la segunda prueba de que los Verdurin tenían conciencia del destino futuro era que, sin haberlo pedido formalmente, por supuesto, deseaban vivamente que ahora los invitados fuesen a cenar a su casa con traje de noche. A Monsieur Verdurin habrían podido saludarle ahora sin avergonzarse su sobrino, aquel que estaba en la pomada. Entre los que subieron a mi vagón en Greycourt estaba Sainet, expulsado tiempo atrás de la casa de los Verdurin por su primo Forcheville, pero que había vuelto. Desde la perspectiva de la vida mundana, sus defectos eran en el pasado, a despecho de unas cualidades superiores, un poco semejantes a los de Cottard: timidez, deseo de agradar, esfuerzos infructuosos para conseguirlo. Pero si la vida, haciendo adoptar a Cottard, sino en casa de los Verdurin, donde por la sugestión que los momentos pasados ejercen sobre nosotros, cuando nos hallamos en un ambiente habitual, seguía siendo, en cierto modo, el mismo, al menos con su clientela, en su trabajo de hospital, en la Academia de Medicina, unas apariencias de frialdad, de desprecio, de gravedad, que se acentuaban cuando desgranaba ante sus complacientes alumnos sus retuécanos. Habían producido un auténtico corte entre el Cottard actual y el antiguo. En Sainet, en cambio, los mismos defectos se habían exagerado a medida que trataba de corregirlos. Dándose cuenta de que aburría a menudo, de que no le escuchaban, en vez de frenarse entonces como hubiera hecho Cottard, de imponer la atención con aire de autoridad, no sólo trataba con un tono festivo de hacerse perdonar el giro demasiado serio de su conversación, sino que aceleraba su charla, simplificaba, usaba abreviaciones para parecer menos prolijo, más familiarizado con las cosas de que se hablaba, y lo único que conseguía era volverlas incomprensibles, parecer interminable. Su seguridad no era como la de Cottard, que dejaba helados a sus pacientes, los cuales respondían a las personas que alababan su amenidad en la vida social. No es el mismo hombre cuando reciben su consulta, usted frente a la luz y él a contraluz con esos ojos penetrantes. Era una seguridad que no imponía. Se notaba que ocultaba demasiada timidez, que cualquier nadería bastaría para ponerla en fuga. Sainet, a quien sus amigos siempre habían dicho que desconfiaba demasiado de sí mismo y que de hecho veía personas que consideraba con razón muy inferiores obtener fácilmente éxitos que a él le eran negados. Ya no empezaba nunca una historia sin sonreír ante su comicidad, por miedo a que una expresión seria no avalorase suficientemente su mercancía. A veces, dando crédito a la comicidad que él mismo parecía encontrar en lo que iba a decir, le hacían el favor de un silencio general. Pero el relato no hacía reír a nadie. Un invitado de buen corazón susurraba algunas veces a Sainet el aliento privado, casi secreto, de una sonrisa de aprobación, haciéndoselo llegar furtivamente, sin despertar la atención, como quien desliza en la mano un billete. Pero nadie llegaba a asumir la responsabilidad, a arriesgar la adhesión pública de una carcajada. Mucho después de acabada la historia, sin ninguna gracia, Sainet, desolado, se quedaba solo sonriéndose a sí mismo, como saboreando en ella y para sí la deleitación que fingía encontrar suficiente y que los otros no habían sentido. En cuanto al escultor Esquí, así llamado por la dificultad que encontraban para pronunciar su nombre polaco, y porque él mismo pretendía, desde que vivía en cierto ambiente, no querer que le confundiesen con parientes muy bien situados, pero algo aburridos y muy numerosos, tenía a sus 45 años y muy feo
una especie de infantilismo, de fantasía soñadora que había conservado por haber sido hasta los 10 años el niño prodigio más encantador del mundo, el preferido de todas las damas. Madame Verdurin pretendía que era más artista que Elstir. De todos modos, con éste solo tenía semejanzas puramente exteriores. Bastaba para que Elstir, que había visto una vez a Esquí, sintiese por él la profunda repulsión que nos inspira, más aún que las personas diametralmente opuestas a nosotros, las que se nos parecen en peor, en las que se ponen de manifiesto lo que tenemos de menos bueno, los defectos de los que ya nos hemos curado, recordándonos de manera molesta lo que algunos han podido ver en nosotros antes de que nos hubiéramos convertido en lo que somos. Pero Madame Verdurin creía que Esquí tenía menos temperamento que Elstir. Tenía más temperamento que Elstir porque no había arte alguno para el que no tuviese facilidad, y por estar convencida de que hubiera impulsado esa facilidad hasta el talento de haber sido menos perezoso. Hasta la pereza le parecía a la patrona un don más, por ser lo contrario del trabajo, para ella lote común de las personas ingenios. Esquí pintaba cualquier cosa que le pidiesen, en los gemelos de la camisa o en los dinteles de las puertas. Cantaba con voz de compositor, tocaba de memoria dando al piano la impresión de la orquesta, no tanto por su virtuosismo como por sus falsos bajos que expresaban la importancia de los dedos para indicar la presencia de un cornetín de pistón que, además, él imitaba con la boca. En la conversación rebuscaba sus palabras para sugerir una impresión singular, de la misma forma que retardaba un acorde que luego tocaba diciendo pim, para hacer que se oyesen bien los colores, los cobres. Pasaba por maravillosamente inteligente, aunque en realidad sus ideas se reducían a 2 o 3 extremadamente cortas. Aburrido de su reputación de fantasía, se le había metido en la cabeza demostrar que era un hombre práctico, positivo. De ahí una triunfante afectación de falsa exactitud, de falso sentido común, agravados por una total falta de memoria y por informaciones siempre inexactas. Sus movimientos de cabeza, de cuello, de piernas habrían sido graciosos de haber tenido todavía 9 años, rizos rubios, un enorme cuello de encaje y botitas de cuero rojo. Llegados antes con Cottard y Brichot a la estación de Greycourt, había dejado a Brichot en la sala de espera y se había ido a dar una vuelta. Cuando Cottard había querido volver, Esquí le había respondido: «Pero si no tenemos ninguna prisa, hoy no es el tren local, sino el tren departamental». Encantado de ver el efecto que ese matiz en la precisión producía en Cottard, añadió, hablando de sí mismo: «Sí, porque Esquí ama las artes, porque modela la arcilla, cree que no es práctico, nadie conoce la línea mejor que yo». No obstante, habían vuelto hacia la estación cuando de pronto, al ver el humo del trenecito que llegaba, Cottard, lanzando un alarido, había gritado: «No nos queda más remedio, hay que echar a correr». De hecho, llegaron por los pelos, porque la distinción entre tren local y departamental nunca había existido más que en la mente de Esquí. «¿Pero no está la princesa en el tren?», preguntó con voz vibrante Brichot, cuyos enormes anteojos, resplandecientes como esos reflectores que los laringólogos se ponen en la frente para iluminar la garganta de sus enfermos, parecían haber tomado vida de los ojos del profesor, y quizás por el esfuerzo que éste hacía para acomodar su visión con ellos, parecían, hasta en los momentos más insignificantes, mirar ellos mismos con una atención sostenida y una extraordinaria fijeza. La enfermedad, por otra parte, al retirarle paulatinamente la vista a Brichot, le habían revelado las bellezas de ese sentido, del mismo modo que, a menudo, es preciso que nos decidamos a separarnos de un objeto, a regalarlo, por ejemplo, para mirarlo, añorarlo, admirarlo. No, la princesa ha ido a acompañar hasta Mainville a los invitados de Madame de Verdurin que cogían el tren de París. Y hasta es posible que Madame Verdurin, que tenía cosas que hacer en Saint-Mars, se haya ido con ella. En este caso viajaría con nosotros y haríamos el camino todos juntos. Sería estupendo. Habrá que abrir bien los ojos en Mainville y bien abiertos. No importa, podemos decir que estuvimos a punto de perder el vagón.
Cuando he visto el tren me he quedado de piedra. Es lo que se dice llegar en el momento psicológico. ¿Se imaginan si lo hubiéramos perdido? Y a Madame Verdurin viendo que los vagones volvían sin nosotros. Vaya escena, añadió el doctor, que aún no se había repuesto de la emoción. Una locura muy poco normal. Dígame, Brichot, ¿qué le parece nuestra pequeña escapada? Preguntó el doctor con cierto orgullo. Palabra que, en efecto, si no hubiesen encontrado ustedes el tren, respondió Brichot, habría sido, como solía decir el llorado Villemain, una nota falsa para la banda. Mas yo, distraído desde los primeros instantes por aquella gente que no conocía, recordé de repente lo que Cottard me había dicho en la sala de baile del pequeño casino, y como si un invisible eslabón hubiese podido unir un órgano y las imágenes del recuerdo, la de Albertín apoyado sus senos contra los de André me causaba un dolor terrible en el corazón. Ese dolor no duró. La idea de que Albertín pudiese tener relaciones con mujeres ya no me parecía posible desde 2 días antes, cuando las insinuaciones que mi amiga había dirigido a Saint-Loup habían excitado en mí unos celos nuevos que me habían hecho olvidar los anteriores. Mi ingenuidad era la de quien cree que un gusto excluye